se entienden desde sus historias, sus cambios y sus debates. Esto es Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga. Voces, ideas y contexto. Mirada Infinita es una presentación de Santo Tomás, la red transformadora de Chile. BlackRock, la mayor gestora global de inversiones. Ahorra y cámbiate a AFP Plan Vital. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza. Y con Universal Assistance, cualquier urgencia médica te cuesta cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos junto a ustedes en Mirada Infinita. Corre el reloj, así podríamos titular la conversación que tenemos hoy. Estamos junto a Eolo Díaz Sendero, filósofo, cientista político, director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano. ¿Qué tal, Eolo? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar sobre los temas del día. Sí, te decía yo que corre el reloj, ¿no? Porque ya se cumplieron los famosos 90 días que se autoimpuso el gobierno, ¿no? El plan 90 medidas en 90 días, en fin. No vamos a tratar de hacer como de auscultar cada una, ni mucho menos, pero sí tratar de entender. Este gobierno es un gobierno que partió diciendo que es un gobierno que estaba en emergencia. Ha tratado de alguna manera el presidente no de ir moderando de alguna manera también ese concepto, pero el discurso de un Estado en quiebra, de un Estado en emergencia, ¿fue, dirías tú, un diagnóstico honesto o más bien una lógica para generar expectativas de las decisiones que había que tomar para luego, digamos, empezar esta segunda etapa del gobierno? A ver, yo creo que acá hay un proceso que le ha costado un poco al gobierno. Claramente ha habido un cambio de gabinete entre medio, digamos, y eso no es tan normal en los gobiernos que se instalan. Sin embargo, creo que es un continuo entre lo que fue la lógica de la campaña, que fue muy de elevar expectativas, ¿no? De decir, mira, cuentas regresivas para que se fueran los migrantes, cada uno de los planes con su escudo, digamos, muy identificado. Digamos, eso significaba, digamos, que para ganar elecciones estoy diciendo cosas muy concretas, ¿no? Y además se puso plazos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso hace sentido cuando tú estás en campaña porque son promesas de futuro. Pero cuando estás ejecutando, la cosa cambia. Es otro el ritmo, claro, ¿no? Tengo que empezar a cumplir. Y por lo tanto, la lógica de acción debería cambiar. Y me da la impresión de que el gobierno ha estado vacilando entre un equilibrio entre seguir en un tono campaña, por decirlo de algún modo, y seguir, digamos, empujando expectativas, y por otra parte, el decir, ya tomamos la guitarra, para ponerlo en el lenguaje clásico, y decir, chuta, tenemos que ir avanzando, ¿no? Y en ese ir avanzando se han topado con dificultades importantes. Yo diría que la primera fue el alza de los combustibles, digamos, que tuvieron que tomar la decisión de decir, aquí traspasamos las pérdidas a los ciudadanos, ¿no? Eliminamos el MEPCO, y después el cambio de gabinete y las dificultades en términos de implementar la política, los planes de seguridad. Yo creo que esos fueron momentos críticos de lo que está pasando. Y claro, ahí lo que sucede es que uno podría pensar que con la cuenta pública hay un segundo tiempo, ¿no? Yo creo que el giro que se dio en seguridad pública es un giro que le dio un poco de respiro al gobierno, ¿no? Yo no sé si tanto en medidas concretas o implementación de cosas, pero sí en un tono de seguridad. El ministro que hoy día está en funciones claramente transmite seguridad. Transmite que él sabe lo que se va a hacer, él transmite que hay un plan, cosa que no pasaba con la ministra anterior, y por lo tanto yo creo que ahí hay un impulso que le está ayudando, pero que creo que el gran proceso es dejar de estar en la lógica de campaña y pasar a la lógica de ejecución de política pública. Y ahí creo que está la gran tensión. Ya, perfecto. Ahora, antes de meternos a ese punto, ¿tú crees que, bueno, voy a preguntar una obviedad, ¿no? Pero evidentemente este es un gobierno que llega con muchas personas que nunca antes habían trabajado, ¿no? En el aparato público, al menos teniendo que tomar determinaciones de la naturaleza y del calibre que tienen que definir. Es un gobierno que está aprendiendo sobre la marcha, por lo tanto. Por eso es que, entre otras cosas, no podría interpretar el cambio de gabinete tan temprano. A ver, se parece mucho a lo que le pasó al gobierno Boric. Yo creo que hay una combinación de actores, ¿no? Hay gente que no ha estado nunca en el Estado. Yo estaba conversando con distintas reparticiones y uno ve que hay una mezcla. Hay una mezcla de personas que han llegado por primera vez, que vienen con todas las, voy a ponerlo así, juicios y antejuicios sobre lo que es el aparato público, pero también hay gente de experiencia que ha tenido jefaturas de gabinetes anteriormente, que ha tenido, digamos, no sé, el propio director de la DIPRES, digamos, es alguien que tiene experiencia en Hacienda, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay una mezcla que sí, hay aprendizaje, sin duda, y yo creo que el principal aprendizaje tiene que ver con el núcleo de conducción principal del gobierno. El presidente
y sus grupos de cercanos en el segundo piso y en los ministerios más cercanos a él, digamos. Me parece que ahí hay un proceso de equilibrio. Si no se logra estabilizar ese equilibrio, ese juego entre segundo piso, ministerios políticos, creo que es donde está la gran dificultad. Y ese aprendizaje es un aprendizaje crítico también para que se note eficiencia en la gestión, ¿eh? Ahora, hemos visto un gobierno que en menos de 100 días ya ha cambiado también algunas premisas que lo acompañaban en términos de promesa importante, ¿no? Crecer al 4%, ya hemos visto que hoy no se puede garantizar crecer al 4%. De hecho, el ministro Quiroga es bastante claro al respecto, más allá de si culpa a Boric, a la guerra o a lo que queramos culpar, pero siempre sabe uno que prometer crecimiento tiene el riesgo de que no se vaya a cumplir porque hay demasiados factores que no dependen de ti. O expulsar migrantes, metáfora, hipérbole o lo que queramos, ¿no? ¿Cuánto de eso eventualmente le puede estar pasando la cuenta al presidente en una especie de, digámoslo así, depreciación acelerada de su imagen? Yo creo que total. O sea, la curva descendente, digamos, de aprobación es de verdad también histórica en este gobierno. Y si hoy día miras los datos de la CEP, hay una serie de preguntas que tienen que ver con credibilidad de las autoridades y una específica que interroga sobre la voluntad de diálogo del presidente, que casi un 68%, casi el 70% dice que él no tiene voluntad de escuchar a la oposición, por una parte, pero además las expectativas de que vaya a cumplir sus promesas son súper bajas, ¿no? Entonces, yo creo que hay un... Ahora, ¿eso le puede jugar a favor al presidente? Porque cuando uno genera baja expectativa y después te muestra buenos resultados, en el fondo lo que puede conseguir también es un alto nivel de respaldo, ¿no? Decir, mira, yo no esperaba tanto a este presidente al final del día y mira lo que consiguió. ¿Podría, en el fondo, generar baja expectativa, ser algo que le juegue a favor? Siempre y cuando no hubiese generado tú mismo las expectativas altas, a las cuales hoy día estás morigerando, digamos, tus promesas, ¿no? Ese es el punto. Entonces, si tú eras partido en una campaña austera, por decirlo de algún modo, mira, yo voy a hacer esto, y a ver... un poco lo que hizo Evelyn Matei y Carolina Toá, digamos, ¿no? Que no hicieron campaña pensando en las promesas fáciles, sino más bien en cómo gestionar, ¿no? Y así le fue también, digamos, hay que decirlo. Y no, claro, pero perdona que te interrumpa ahí. Sí. Que esto que acabas de decir, ese mismo nos va a hacer todo el resto del programa. Habla muy mal del electorado, entonces, porque en el fondo, o sea, más allá de si a uno le gusta Toá o no, le gusta Matei o no, uno no puede decir que fueron candidatas que prometieron cosas incumplibles. Son candidatas, no digo que Kast haya prometido cosas incumplibles, porque habrá que ver si es capaz de hacerlo, pero si hay algo que caracterizó a estas dos candidaturas fue la honestidad respecto de decir, esto no somos capaces de hacerlo. No somos capaces de recortar más de 2.000 millones del gasto público, por ejemplo, decía Evelyn Matei. Ella decía, esto es lo que yo me comprometo a hacer esto, esto no lo puedo hacer. Lo mismo pasó con Carolina Toá, y no ganan. Ahora, puede ser que no hayan ganado por otras razones y no por esas, pero no habla mal de un electorado que en el fondo se compra muy rápido promesas más grandilocuentes, por decirlo así, también con Janet Jara, quiero decir, no solamente con Kast. Sí. ¿Qué nos dice del tipo de electorado que tenemos? Súper interesante. Mira, nosotros de hecho en la fundación hicimos un estudio, una encuesta bien profunda que tenía una componente cualitativo y cuantitativo, ¿no? Era focus más una encuesta. Y fíjate que ahí se nos aparecieron perfiles de votantes bien interesantes. Nosotros hicimos una encuesta que tenía que ver con una mirada de la democracia, no era electoral, ¿no? Y le dividimos en distintas partes. Y al final de la encuesta le preguntábamos por quién votaría. Era justo antes de la primera vuelta. Y se nos aparecieron temas bien interesantes. Por ejemplo, a ver, el perfil que decía iba a votar por Janet Jara, voy a ponerlo así, es como... el votante ideal de la democracia, que cree en la participación, que los liderazgos deberían tener, digamos, una mirada a largo plazo, que no tiene tanto desacomodo con la política, que tiene una cierta sensación de satisfacción con lo que está pasando en el país. Y eso se parecía mucho a lo que los votantes de Evelyn Matei, ¿no? Los votantes que más se parecían eran los de Jara y Matei. Pero fíjate que el resto, bueno, eso se representaba, no sé, el 30% de la población. ¿sí? El resto de la población, lo que le interesaba era liderazgos que se la jugaran, ¿no? Que tomaran riesgos, que pelearan con el otro, que les prometieran cosas concretas, ¿no? Entonces, claro, si tú estás en una lógica, voy a ponerme en los zapatos de quien está organizando una campaña, ¿no? Y que quiere ganarla, o sea, yo voy a esa mayoría que me está diciendo, prométeme cosas concretas, te voy a creer si me dices, mira, te voy a solucionar esto en tantos días de esta forma, ¿no? Y claro, yo creo que ahí tú tienes razón, puede ser el electorado, pero también los liderazgos. ¿Te das cuenta, no? Y es el juego entre ambos, porque, claro, la ciudadanía hoy día tiene un cierto agotamiento con
con los ciclos y con la parsimonia de la democracia. Mira, para llegar a un resultado hay que pasar por el Parlamento, las definiciones de los políticos, que se demoran no sé cuánto tiempo. Y al final yo lo que requiero es que me resolucionen un problema, ¿no? Por lo tanto, aquel que me dice, te lo voy a solucionar rápido, aunque no participes, pero te lo voy a solucionar, voy hacia allá, ¿no? Y esa es la combinación que te digo, fue exitosa la campaña, pero que no le hace bien a la democracia chilena, digamos. ¿Ha sido muy común en la historia política chilena este comportamiento del electorado, o es más bien algo que se instaló, digámoslo, en los últimos 15 años, los últimos 10 años, que probablemente se profundiza con las redes sociales y con otro tipo de factores exógenos? Sí, yo creo que tiene que ver con los últimos tiempos. La inmediatez es una lógica de estos aparatitos con los que andamos todo el día, y las redes, ¿no? Eso es, lo tengo ahí y estoy haciendo scroll todo el día, estoy viendo resultados todo el día y voy donde quiero, me demoro poco, ¿no? Hay una reconfiguración de la temporalidad que es muy importante en la subjetividad de los ciudadanos. Y eso se traslada a la política muy fuertemente. Eso digamos, lleva también, por lo tanto, al ciudadano a estar exigiéndole al presidente su cuarto de libra aquí ahora, ¿no? Aprovecho esa frase histórica, sí. Esa frase histórica. Que eso hace que los presidentes ya no tengan luna de miel. Entre otras cosas, pero además te pone la atención sobre las instituciones democráticas, ¿no? Porque la institución democrática necesariamente requiere deliberación pública, claro, debate parlamentario. Tiene sus tiempos que uno podría buscar la manera de acelerarlos un poco, porque digamos que en algunos casos es un poquitito demasiada parsimonia y poco resultado práctico, pero en sí mismo, como dices tú, la sola deliberación toma un rato, ¿no? Así es. Ahora, creo que ahí hay dos elementos. Das en el clavo. Yo creo que el gran desafío hoy día, y por lo que está tensionada nuestra democracia, es que nuestros procedimientos democráticos están un poquitito también aletargados. Digamos. Yo creo que... ¿Y cómo se les despercude? Mira, yo creo que hay dos lógicas. Una tiene que ver con el proceso legislativo. Creo que podría ser más corto, podría ser, digamos, más centrado en acuerdos, podría ser más transparente también, podría ser más sincero, podría mostrar fases. Muchas veces lo que la ciudadanía te pide es, te pedí algo y finalmente lo sé 4 años después cuando ya no me sirve. ¿Qué pasó entre medio? Ese entre medio está perdido en la ciudadanía. No entiende lo que está pasando en el Parlamento o ve solo peleas, ¿no? Eso por una parte. Pero lo otro es nuestro Estado, ¿no? Yo creo que si hay un gran desafío transversal de toda la clase política, es la reforma del Estado. O sea, se pueden hacer cosas más rápido, ¿no? Sin duda que se pueden hacer cosas más rápido, ¿no? Hay una cultura, digamos, de voy a ponerlo así, lo conversaba el otro día con, no me acuerdo quién, alguien que estaba en un ministerio, le decía, pero si esto lo hacemos siempre así. Bueno, por eso mismo revisemos cómo se hace para hacerlo mejor. Digamos, ahora, ¿no? En sí mismo, esta conversación también nos da para un programa completo, que es la modernización del Estado, pero siento que estamos haciendo como una especie de sumario de un ciclo de conversaciones que vamos a tener más adelante. Entonces, déjame meterme en este punto también. ¿Cuán complejo es modernizar el Estado cuando quienes tienen que modernizar en el Estado trabajan para el Estado y a lo mejor, por lo tanto, no tienen el incentivo concreto para querer modernizarlo? Bueno, si tú miras hacia atrás, y en el lenguaje de las políticas públicas se mencionan las ventanas de oportunidad para hacer grandes reformas, ¿no? Y esas ventanas de oportunidad, en el caso de Chile, cuando tú miras las reformas que se han hecho importantes, tienen que ver con crisis profundas, digamos, ¿no? La última gran modernización del Estado en Chile se dio a propósito de la crisis de los sobresueldos, del Mobgate, digamos, y ahí tú tuviste, por ejemplo, creaciones interesantes, digamos, ¿no? O por ejemplo, la alta dirección pública, ¿no? Que le dio un tono, digamos, de mayor... es una selección, voy a ponerle así, le pone un piso técnico a una selección política de la alta dirección del Estado, digamos, ¿no? O después, a propósito de lo que significó el Consejo de Transparencia, que me tocó a mí armarlo desde cero, también ahí vino una crisis, digamos, que tenía que ver con corrupción, con mal uso de fondos públicos. El punto está en que eso requiere voluntad política. Y esa voluntad política creo que, más que voluntad política individual de algunos actores, requiere una percepción de crisis que creo hoy día nuestra política, nuestros actores de la política no la tienen, y sin embargo creo que estamos, y parte de estos estudios que yo te comentaba en la Fundación, se nos apareció un elemento que es casi así como estamos en una fase protoautoritaria. O sea, cuando yo te mencionaba el tipo de liderazgo que la ciudadanía hoy día está requiriendo, son personas que les interesa poco los procedimientos, que tienen que confrontarse con los otros. Eso es protoautoritarismo, ¿no? O sea, y la democracia no entrega soluciones, o sea, tal vez la democracia no me interesa tanto. Entonces creo que es muy difícil, pero requiere de un acuerdo interelite
y mientras la élite no sienta que tiene una crisis de por medio que lo pone en riesgo a sí mismo, creo que eso no va a suceder. Sin embargo, el desafío está en que los centros de estudio, la academia, tenga preparado, digamos, esos elementos de reforma que son críticos para que cuando venga esa crisis puedan estar las condiciones para que eso sea instalado y que le haga sentido a la élite política. Digamos, y en ¿no? la Fundación Horizonte Ciudadano, ¿tienen esa mirada respecto de qué cosas sí son críticas que habría que corregir lo más rápido posible? Digo, por si acaso, en estos momentos nos está escuchando alguno de los que tienen que tomar decisiones. Sí, mira, nosotros desde la Fundación, desde hace un par de años atrás, nos dimos cuenta que había que meterse en mejoras, voy a ponerlo puntuales, pero que impacten el sistema, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque pensar grandes reformas es difícil a propósito de los tiempos que corren, pero hace un par de años atrás nosotros nos dedicamos a levantar buenas prácticas, ¿no? Y tenemos, de hecho, publicado en la Fundación, está ahí cualquiera el que quiera mirarlo, lo puede mirar en la página web, una caja de herramientas de buenas prácticas, ¿no? Y hay buenas prácticas que están en los territorios funcionando. Un ejemplo, súper en concreto. A ver. La alcaldesa Karina Delfino ideó una lógica, una forma de levantar campamentos. Y eso es lo empaquetamos, por decirlo de un modo, y está disponible para que cualquier municipio lo aplique. De hecho, Tomás Bodanovich tomó esa metodología y lo aplicó a una escala mayor en sus propios campamentos. O sea, hay cosas que se están haciendo bien. Ahora, si tú me dices cuáles son los elementos que más ayudarían ahí, yo te diría las coordinaciones interministeriales son clave. O sea, los silos los cuales funciona el Estado hoy día hacen que los plazos se alarguen eternamente, ¿no? Cuando tú podrías tener soluciones, cuando tienes que pedir 4 permisos distintos para hacer una acción territorial, bueno, lo que te están diciendo es un solo Estado, no son distintos estados lo que hay que hacer, y sin embargo tienes que hacer todo ese recorrido, digamos, ¿no? Estoy pensando que no solamente lo que puede haber hecho la alcaldesa Quinta Normal o el alcalde de Maipú, que probablemente deben ser mirados con atención, con detenimiento, para ver cómo las cosas se pueden hacer mejor y más rápido. Tuvimos, voy a poner 2 ejemplos, ¿no? Pero no sé, la ley Uber. Todo lo que ha tardado la ley Uber y ni hablar de la discusión del reglamento, y al final capaz que termine desapareciendo Uber y al final nos vamos a terminar moviendo en drones antes de que tengamos una ley implementada. Y lo mismo, no sé, pues con la ley del cobro de estacionamiento, que se demoró harto y que cuando se terminó aprobando y se escribió el reglamento terminó siendo peor porque terminamos pagando más cuando la idea era pagar menos. Sí. ¿Cómo se puede corregir eso, digamos? ¿Cómo se puede corregir? Pensando que hoy día tienes montones de nuevas herramientas que antes no estaban, la inteligencia artificial te puede ayudar a hacer política comparada, no sé, incluso a redactar efectivamente mucho mejor proyectos de ley con consenso, digamos, transversal. O sea, tú puedes incluso programar hoy día una inteligencia artificial para que te ayude a buscar dónde hay consenso en ciertos proyectos para poder sacarlo más rápido, pero todavía seguimos viendo ceremonia por su intermedio del presidente para hablar en el Congreso, de otro siglo, quiero decirlo, sin faltar el respeto, no quiero que se malentienda. No. Se entiende, ¿no? Hacia dónde voy. Tiene que ver, a ver, yo creo que hay un equilibrio difícil, que es resguardar las tradiciones democráticas, que tiene que ver con ceremonias que en teoría deberían construir una pertenencia común, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, todos pertenecemos a Chile y hay algunas ceremonias que nos hacen ser chilenos, digamos, cada día menos, debo decirlo, digamos, ¿no? En un estudio hace un tiempo atrás, digamos, que hizo el PNUD, y empezó a estudiar sobre dónde los chilenos se sienten que somos nosotros, quedaban súper poquitas, digamos, entre otras la selección nacional en esa época, cuando ganábamos. Hoy día ya no sé si nos sentimos tan chilenos, digamos, con la selección chilena, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que resguardar esas instancias de construir el nosotros de identidad nacional, por decirlo, ¿no? Y democrática. Pero a la vez, creo que lo que falta es remover un poco procedimientos, ¿no? Y claro, entre otras cosas, por ejemplo, el tema de... vámonos así, digamos, el procedimiento legislativo, con toda la parafernalia que hay detrás, y tampoco es peyorativo la parafernalia, pero tienen que estar, dado que eso debería ser parte de un debate público y que todo el mundo pudiera conocerlo. Esa es la teoría que hay detrás de cómo funcionan las comisiones, de por qué yo le pido permiso al presidente de la Cámara para referirme a otro, claro. Porque eso significa que estamos debatiendo en algo común, digamos. Yo creo que eso hoy día tiene códigos que son distintos, ¿no? Y el punto está en cómo resguardamos aquello de lo que es común
y a la vez avanzamos a algo que hoy día le haga sentido a la ciudadanía, que no le está haciendo sentido a la ciudadanía. Mira ¿no? el debate respecto de la votación del secreto bancario con detención, y una de las cosas que me llama la atención es que nadie escucha las exposiciones de los parlamentarios. Entonces, y tampoco digamos que es un canal con alto rating, así que está la mitad de la ciudadanía pendiente de lo que allí se transmita. Por lo tanto, la verdad es que solo a los que nos interesa o tenemos que reportearlo, pero se sentía tiempo perdido cuando en realidad probablemente el debate pudo haber avanzado de mejor manera de otra forma, ¿no? Por eso pregunto si la modernización del Estado para poder avanzar más rápido y mejor debería, digamos, construirse de una manera distinta, pero al mismo tiempo quienes tienen que construirla son los que hoy día trabajan en el Estado. Sí, mira, yo tratando de mirar, digamos, episodios parecidos en la historia, digamos, pero también creo que los partidos políticos tienen una responsabilidad brutal acá, ¿no? Porque han dejado de hacer roles que antes hacían. Yo siempre recurro a esta imagen cuando hablamos de los nuevos códigos que están en la sociedad, digamos. Recabarren, digamos, cuando empezó a organizar el sindicalismo por allá, por comienzos del siglo pasado, se enfrentaba a un público que no sabía leer ni escribir, digamos, ¿no? Y sin embargo que tenía que transmitir, digamos, historias, tenía que transmitir contenidos, tenía que capacitar. Y no recurría a la imprenta, lo que hacía eran obras de teatro. Entonces, lo que él hacía era adecuar los medios para quien quería dirigir el mensaje. Y yo creo que hoy día la clase política se habla a sí misma solamente. Y no tiene capacidad sin de escucharse. Además, entre ellos. Claro, se habla a sí misma y ni siquiera se escucha. Así es, ¿no? Y es que un poco lo que pasa con la acusación constitucional que tenemos hoy día. Ya sabemos lo que va a pasar. Y es un juego de máscaras, en definitiva, ¿no? Entonces, cuando mira eso la ciudadanía dice, no me interesa. Ya, no me interesa. Entonces ahora volvemos a la ciudadanía. La ciudadanía que vota por una promesa más grandilocuente, más espectacular, deja el camino a candidatos que probablemente podrían haber hecho las cosas de una manera responsable y bien hecha. Claro. Curioso lo de la ciudadanía, que en el fondo no le interesa esto que dices tú, pero al mismo tiempo se compra rápido la promesa que le suena mejor. Sí. Tampoco generalicemos, no digo toda la ciudadanía, pero hay un porcentaje al menos del electorado que sí. Sí, el 70% aproximadamente, digamos, claro, ¿no? Desde nuestros estudios. Pero fíjate que ahí hay algo que tiene que ver también con cómo hemos hecho las cosas como sociedad en los últimos 40 años, 50 años. Mira, nosotros hicimos una medición en esta encuesta en donde le fuimos preguntando por distintos ámbitos de la vida, ¿no? Desde los más personales a los más públicos. Entonces le preguntamos sensaciones en su vida familiar, en su relación con el tiempo libre, en la relación con el ocio y con el trabajo y la política. Y las emociones alegres, por decirlo de algún modo, más vivaces, más positivas, están restringidas casi exclusivamente a la familia. Cuando tú empiezas a avanzar o le pones a la ciudadanía que reflexione o que te diga qué sensaciones tiene cuando se relaciona con otros, empiezan a aparecer sensaciones tristes. Y el epítome de aquello es la política, en donde aparecen sensaciones como rabia, tristeza, e incluso nos apareció asco. O sea, me repugna la política. Entonces, sobre esa base, la pregunta es, si la democracia se sostiene sobre el encontrarse con otros, estamos en un problema grave en Chile, porque solo me siento cómodo cuando hablo con los iguales y con mi familia. Cuando me siento en el trabajo, ya tengo ciertas dificultades. Entonces, voy a ponerlo así, en esta mirada de la democracia, tenemos una cultura cívica, más bien, tenemos una cultura subjetiva que no se instala en los requerimientos de la democracia, sino en los requerimientos de ráscate con tus propias uñas. Estamos conversando con Eolo Díaz Tendero, director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano. Vamos a hacer la pausa, Mirada Infinita, seguimos conversando de inmediato. Escuchas Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga por Infinita 100.1, la radio de Mega Noticias. BlackRock es una gestora global de inversiones, con equipos que analizan los mercados y administran activos para ayudar a tomar mejores decisiones financieras. En un entorno con mucha información, contar con contexto es clave. Para comparar los mercados, existen referencias internacionales como MSCI, con índices globales, BlackRock y MSCI para entender el mercado. Un almuerzo frente al mar parecía el plan perfecto. Papacitos y coco, mariscos en el puerto. El médico le dio un remedio en el momento. Cuesta cero. Cuando tienes Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance. Viaja seguro.
cuesta cero. Universal Assistance, a company of Zurich. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en universal-delmedioassistance.com o con tu asesor de viaje. Cada persona tiene el poder de transformar su entorno. En Santo Tomás despertamos la grandeza de quienes se atreven a cambiar, conectando educación, innovación, investigación y compromiso social. Creemos en el esfuerzo, la excelencia y la vocación de servicio para construir un país más justo y sostenible, porque transformar no es solo un propósito, es nuestra esencia. Santo Tomás, la red transformadora de Chile. Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién. ¿En serio? ¿Y aquí? Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio! ¡Buena! Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali. Unión Coop, siempre la rompe. Ahora con depósitos a plazo 3,6% a 180 días, 7,8% a 360 días y 11,88% a 540 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero o negocio antes del 30 de junio. No esperes más para romperla. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza. Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento. Hay cosas que no necesitan exagerar para demostrar calidad, como el nuevo papel higiénico Blanco del Sur, fabricado con celulosa 100% virgen, suave, de gran textura y tecnología TCPH. Fueron los primeros en compactar el rollo para entregarte más metros en menos espacio, porque la verdadera eficiencia no está en verse más grande, sino en durar más y cumplir con lo que se ofrece. Blanco del Sur. No compres aire, compra metros. Búscanos en supermercados o almacenes y conócenos en blancodelsur.cl. Volvemos a nuestra casa porque detrás del muro está... ¡El Mega! Detrás del muro. Viernes. Después de Mega Noticias Prime. ¡Sí! Mega. ¿Te enteraste? Ya llegó AutoSummit, la nueva Ford Territory híbrida, con un rendimiento de hasta 26.3 kilómetros por litro en ciudad. Más rendimiento, menos consumo. Encuentra desde los 25.990.000 pesos. Visítanos o cotiza en www.autosummit.cl. AutoSummit de Ford House. Precio válido para Territory Titanium híbrida 1.5L 4x2, pagando con financiamiento Forum hasta el 30 de junio 2026 o hasta agotar stock. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, la radio de Mega Noticias. Escuchas Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga por Infinita 100.1, la radio de Mega Noticias. Estamos de vuelta conversando con Eolo Díaz Tendero, director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano. Hablemos un poquitito, porque yo sé que partimos hablando de los 90 días de Kast, ¿no? Pero es que está tan buena esta parte de la conversa, no digo que la otra no, pero es probablemente la otra mucho más commodity y ya quiero aprovechar aquí tu expertise. Tú me citaste dos ejemplos de alcalde. Los alcaldes aparecen muy bien ubicados en todas las encuestas cuando se trata de valoración ciudadana. Y sin embargo, los alcaldes nunca llegan a ser presidentes en Chile. Sí. O sea, lo hemos visto y ya han tenido posibilidades, ¿no? Se han acercado a esa al menos han sido nominados como candidatos, ¿no? Está el caso de Joaquín Lavín, está el caso, de Carolina Toá. ¿Qué dirías tú que representan los alcaldes para la gente que no representa al resto de los políticos? Lo que conversamos antes, la eficacia en soluciones. En un liderazgo cercano que me resuelve problemas con relativa urgencia y que por lo tanto le creo, ¿no? O sea, si tú miras hoy día de nuevo, aparece en la encuesta CEP el alza de valoración de las instituciones. Están las clásicas, las policías y cosas por el estilo, pero los municipios aparecen con un alza de 10 puntos porcentuales, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con esta lógica de la ciudadanía, ¿no? Que es estar tensionado entre que tienen una cierta, lo que nos decía este estudio, digamos, ¿no? La sociedad chilena cree en la democracia, cree que es un valor en sí mismo, pero es un valor genérico. Cuando tú le preguntas, digamos, operativamente, no están tan satisfechos con la democracia, porque la asocian a resolver problemas.
Y lo que encarnan los alcaldes es justamente eso, la posibilidad de resolver problemas de lo cotidiano que me permiten vivir de modo más fácil. Porque otro elemento que se nos aparece a nosotros en los estudios es que cuando tú empiezas a analizar esas sensaciones y esas emociones, el trabajo aparece como el elemento que coloniza todos los otros ámbitos de la vida. Y es una sensación de agobio en el trabajo, de agotamiento en el trabajo. Entonces, cuando un alcalde te resuelve el problema de que finalmente no tengo que hacer fila para entrar a no sé dónde, o me entrega un espectáculo gratuito en una plaza que liberó, digamos, de comercio ambulante peligroso, lo valoro. Porque es la encarnación que yo tengo de la democracia. Es un liderazgo por el cual yo voté, participé en democracia, pero me resuelve problemas. Ese es el punto en donde ya estamos topando como sociedad, digamos, ¿no? Que es, en definitiva, tenemos una valoración súper concreta de la democracia. No es una valoración, voy a ponerlo así, de principios. No, es súper operativa. La gente tiene esa valoración y, sin embargo, también vemos que la ciudadanía hoy día castiga a los partidos políticos, los desprecia un poco por la manera en que están ejerciendo, digamos, sus liderazgos. Y al mismo tiempo también vemos, por otro lado, a ciudadanía que relativiza episodios que hace 10 o 15 años condenábamos con mucho más fuerza, en términos autoritarios, por ejemplo, y de hecho está dispuesto incluso a perder ciertas libertades a cambio de un mayor control y orden en épocas de crimen organizado y delincuencia, en fin. ¿Cuán en riesgo está con esto, más lo que conversábamos en el bloque anterior, ¿no? La inestabilidad o al menos la horadación de algunos pilares de la democracia? ¿Cuán en riesgo está nuestra democracia? Mira, ¿Y quiénes la ponen en riesgo? No te pido nombres y apellidos. O sea, si queréis decirme ideal, pero no. Pero no es la idea de esta conversación. Sino quiénes, los populistas, los autócratas, quiénes la ponen en riesgo. ¿Cuál en riesgo y quiénes la ponen en riesgo? Sí, mira, el riesgo yo creo que nuestra democracia está tensionada por una petición de legitimidad teórica y una petición de legitimidad práctica. Hay un choque, ¿no? Los procedimientos democráticos, no están orientados necesariamente a solución de problemas. Es lo que percibe la ciudadanía. Y lo que yo requiero es solución de problemas. Ergo, la democracia me da un poco lo mismo, salvo como adscripción teórica genérica, digamos, ¿no? Ahora, sí, yo creo que hay un riesgo importante. Hay un riesgo que se viene arrastrando. Esa tensión solo se resuelve con eficacia estatal. Volvemos al punto que habíamos visto antes. O sea, si es que no tenemos políticas públicas eficaces, si es que no tenemos liderazgos que resuelvan problemas, la legitimidad democrática se nos va a seguir carcomiendo, ¿no? Y claro, cuando en una campaña, en una negociación, y tal vez aquí voy a apuntar hacia algunos nombres, pero no los voy a decir, en esa negociación digo, entréguenme remedios y pañales, no sé si eso hace también a la democracia, ¿no? Porque claro, lo que yo estoy haciendo ahí es ser súper coherente con el diagnóstico. La ciudadanía quiere soluciones concretas, pero no sé si eso es realizable del modo que se plantea en esa negociación. ¿Por qué? Porque no es precisamente también el ejercicio de la democracia el negociar y transar sin traicionar tus principios, y en este caso da la sensación de que quienes pidieron pañales o sea, devolución del IVA, pañales y remedios, no tengo la sensación de que hayan traicionado algún principio. Digo, ¿qué es lo que te molesta de esa transacción política? Que en definitiva no soluciona el problema de fondo. Sí, yo estoy entregando algo vistoso, sí, pero no te soluciona el problema de fondo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de pañales y remedios, de lo que estamos hablando en términos de política pública, son de un sistema de cuidado, de sistema de salud. Y ahí no dijimos nada, ¿no? Entonces, tal vez el desafío de la democracia es, sí, entregar esas soluciones súper concretas, pero que detrás haya un modo de o que nos diga cómo se va a solucionar la política pública de fondo. ¿Te das cuenta? Sí, tenemos que poner soluciones concretas. Toda la política pública al final termina siendo una solución específica, pero tiene un marco del tipo de sociedad que queremos construir. Y en el pañales y remedios, a lo más lo que hay, y que es un tema que trabaja muy bien ese liderazgo, digamos, el reconocimiento de ciertos actores que se sienten pasados a llevar todo el rato, digamos, ¿no? Que son la gente que cuida. No sé si tú te recuerdas, digamos, pero Parisi, digamos, cuando no pasa segunda vuelta, en su discurso saluda a los TENS, saluda, digamos, a aquellos que hacen un trabajo brutal y que nadie se los reconoce. Ahí también hay una lógica, digamos, que tiene que ver con
aprovechar un diagnóstico social bien hecho, pero que no necesariamente apunta a las soluciones de fondo. Y déjame preguntarte, ¿qué pasa con los que diagnósticos tenemos desde hace mucho rato? El mismo PNUD venía diciendo en Chile que se estaban acumulando frustraciones, desigualdades que podían derivar en una ebullición, que era básicamente la palabra que utilizaba, y terminó siendo para nosotros estallido, ¿no? O sea, ese diagnóstico lo tenemos desde casi principios del 2000, un poquitito pasado, ¿no? Sí. Y efectivamente vimos a ciertos sectores del progresismo plantear la necesidad de hacer un ayornamiento hasta que derivó en un nuevo proceso constitucional. Y sin embargo tampoco rascaba donde picaba el texto final. ¿Cómo se entiende también eso? Porque uno podría decir, aquí había clase política más tradicional, si se quiere, discutiendo sobre mejorar la condición de la sociedad, y no solo no lo consiguieron, sino que de alguna manera terminaron dañando un poco más la imagen de la capacidad política para resolver todos los problemas. No, terrible. me deprimo, o sea, me lo dijiste, ya me deprimo, digamos, de verdad es un momento muy complejo. Digamos, no está la ley en todo caso, pero te lo pido igual. Pero mira, sí, yo creo que, anécdota a propósito de los descubrimientos de estos estudios. El actual presidente de la Fundación Horizonte Ciudadano es Pedro Huel, ¿no? Pedro Huel. Está detrás de estos estudios, es parte de la metodología de los estudios del PNUD, digamos, que diagnosticó este malestar subyacente, digamos, ¿no? Bueno, nosotros hicimos este estudio, digamos, que la idea era meterse a ver la subjetividad de la ciudadanía, ¿no? Entonces empezamos a mostrar estos resultados a Pedro, ¿no? Y decía, pero, ¿qué de nuevo? O sea, es el mismo malestar que desde el PNUD vimos a partir del año 97. Y claro, hay un giro en ese malestar, que sigue estando latente, ¿no? Pero que hoy día se transforma en resignación. De nuevo, más riesgos para la democracia, ¿no? Porque eso significa que yo ya no le creo. Porque, voy a ponerlo así, vi y tuve la esperanza de que algo iba a cambiar a propósito del estallido y de todas las interpretaciones que hay del estallido, pero que terminó un proceso que lo trató de institucionalizar, pero que fracasó. Entonces, como yo, no más. Ya, ahora... Entonces, además tiene una sociedad agotada en términos de las posibilidades de cambio, ¿no? Esa es probablemente la gran diferencia, una sociedad agotada. Así es. Si uno mira históricamente, ¿no? Es muy probable que así muy marcadamente, quizá el gobierno de Gabriel González Videla se vienen acumulando esas frustraciones, ¿no? La migración del campo a la ciudad, llegar a trabajar, digamos, a la industria, donde habían cosas que en el campo no había, pero al mismo tiempo se encarece el costo de la vida, se dispara la inflación, y a partir de ahí vemos cómo se van acumulando frustraciones, vemos el rol del Partido Comunista que termina peleándose en ese gobierno, en fin, y de ahí para adelante cualquiera que conozca un poquito de historia sabe que efectivamente se fueron sumando frustraciones para una sociedad que mutó y el Estado no fue capaz de interpretarla correctamente. Nadie sabía describir qué es lo que era la clase media, a pesar de que la clase media ya estaba existiendo, etcétera. ¿Qué diferencia esa, más allá de cosas evidentes, ¿no? Esa ciudadanía frustrada de hace 80 años de la ciudadanía frustrada de hoy? Me refiero a su relación con la clase política. Más allá de cosas puntuales, porque antes la gente pedía ayuda para una cosa, hoy día pide ayuda para otra. Pero ¿qué los diferencia en términos de su frustración con la clase política? Es que quizás hace 80 años la gente creía que sí se le iban a resolver y ahora ya sabe que probablemente no. Es brutal lo que voy a decir, digamos, pero y sobre todo brutal para lo que puede ser el pensamiento más progresista y de izquierda, digamos, ¿no? Y es que hoy día la ciudadanía sabe o tiene la impresión de que se las puede arreglar solo. Y por lo tanto, lo colectivo me da un poco lo mismo. Yo sé que si me las pelo, voy a llegar a fin de mes. Y además, no tengo un patrón a quien decirle nada. Y por lo tanto, claro, la posibilidad de una estrategia común, yo creo que está súper diluida. Por eso es brutal, digamos, porque cómo actúas desde los principios de la izquierda, que tiene que ver con la solidaridad, con la acción en común, ¿no? Sobre una sociedad en donde hoy día entiende que el principal sostén de su futuro es el mismo. Y incluso haciendo la pérdida de que me siento y que soy capaz de autoexplotarme, ¿no? Entonces, de nuevo, descubrimientos de nuestro estudio. Cuando nosotros le preguntamos cómo vive el ocio, lo vive como una tregua del trabajo y de la autoexplotación. Y nos decían, testimonio, y cuando estoy en el gimnasio, estoy pensando en lo que dejé de hacer y que voy a volver a hacerlo. Claro. ¿No? Entonces, claro, al final, la base, el zócalo social que tenemos hoy día es de un individualismo muy orgulloso de sí mismo,
¿no? Y por lo tanto, la posibilidad de transformación hoy día tiene preguntas que son radicalmente distintas a las de 80, a las de 30 años atrás, digamos, ¿no? Porque, a propósito del rol de los partidos de izquierda, que era justamente cómo esa subjetividad de las clases trabajadoras eran llevadas al sistema político para tomar decisiones, hoy día ese circuito está roto, ¿no? Y es más, muchos de los actores de la política desprecian ese tipo de ciudadanía porque los tildan de fachos pobres o los tildan de... Claro. Entonces, tienes un desencuentro de lado y lado, ¿no? Y por lo tanto, el desafío, fíjate, y lo amplío ahí, no solamente a los sectores de izquierda, sino a aquellas personas, agrupaciones que quieran representar a la ciudadanía, tienen un tremendo desafío, porque representar desde la individualidad no es fácil, digamos, ¿no? Porque necesitas generar puntos comunes, digamos, para hacer representación, ¿no? Y eso se hace cada día más difícil. Tú tienes una mirada, volvemos ahora sí a los 90 días del gobierno, ¿no? Una mirada de un gobierno que es distinta a la de los anteriores, sin duda, diferente a la de Piñera, diferente a la de Boric, diferente a la de los gobiernos de la Concertación y al progresismo de Bachelet. Esa ciudadanía que elige este tipo de, digamos, pensamiento político representado en la figura de Kast, que no trata de vestirse con un ropaje que no tiene. O sea, él es un hombre conservador y se presenta como tal. Probablemente hay ciertas cosas que en esta campaña le vimos menos que en campañas anteriores, como por ejemplo su opinión sobre el rol de la mujer, etcétera. ¿Qué esperaba la gente de Kast que hoy día no está viendo? ¿Qué esperaba la gente del candidato Kast que no está viendo el presidente Kast? El escudo protector funcionando. O sea, las promesas en la práctica, ¿no? Lo que yo te decía con los alcaldes, o sea, se imaginan eligiendo un alcalde de Chile, ¿no? Y por lo tanto la solución es concreta. Y yo creo que eso la ciudadanía no lo está viendo y además le dio muy poco plazo, o sea, 90 días es poco. Y ahora, debo decirlo que además él trabajó eso también, y también en ese sentido le está pasando la cuenta, porque tanto en el mensaje de 1 de junio como cuando asume, él vuelve a Palacio y empieza a firmar decretos, ¿no? Y es como, de nuevo, mostrar lógica comunicacional de que estoy haciendo cosas. Pero la ciudadanía no ha visto que ese firma de decretos termine en soluciones concretas. Claro. ¿No? Entonces, claro, la ciudadanía está esperando soluciones concretas y eso requiere tiempos. Y yo diría con mayor razón, además, hoy día, porque, además, de nuevo, yo creo que eso le jugó en contra, porque el actual gobierno empezó a gobernar antes de que asumieran. Porque la oficina presidencial ya estaba planificando, daba noticias de lo que iban a hacer, de lo que no iban a hacer, de cuáles eran las prioridades, y cuando se instalan, eso como que se les vino abajo un poco, digamos, ¿no? Por distintas circunstancias. Entonces, yo creo que el choque de expectativas ha sido demasiado grande y hoy día la ciudadanía, la encuesta CEP hoy día también lo muestra, ya no le cree. O sea, está en los mismos índices que tenía Boric al salir del gobierno, ¿no? Un 30% le apoya, el resto está en contra y que ya no le cree, ¿no? Y por lo tanto yo creo que ahí hay el tema, el desafío de ellos. Si yo estuviera ahí en el segundo piso y los ministerios es, bueno, ¿qué medidas concretas con resultados relativamente rápidos podemos tomar para que esto se solucione? Y sin embargo uno ve que están apostando por una estrategia mucho más de largo plazo, que es la mega reforma. Y veo que están, digamos, apostando todo a la mega reforma, sabiendo que eso no tiene tampoco efectos concretos en el corto plazo. Si es que los tiene, va a ser en el largo plazo. Es más, el Consejo Fiscal Autónomo pone en duda también que puedan tener efectos positivos en el largo plazo, ¿no? Y se lo advierte, ¿no? ¿Te preocupa que el gobierno no escuche al Consejo Fiscal Autónomo, que recoja cosas del Consejo Fiscal Autónomo cuando le sirve para criticar a Nicolás Grau, pero que no recoja los cuestionamientos del Consejo Fiscal Autónomo al propio proyecto y al endeudamiento que busca el gobierno de 6.200 millones? O sea, yo creo que la combinación entre no hacer oídos sordos al Consejo Fiscal Autónomo y acusar a un ministro de Hacienda de falsear datos con dolo, me parece que es una muy mala fórmula, porque pone en cuestión una de las pocas instituciones que estaba quedando como incólume, digamos, ¿no? Muchas veces se decía, digamos, que
un juicio sobre la estabilidad de un gobierno tenía que ver cuánto tiempo duraba el ministro de Hacienda, ¿no? Y yo diría que los ministros de Hacienda en general duraban los 4 años del periodo, salvo Bachelet, digamos, que empezó... En el caso de Rodrigo Valdés. Exactamente. Y ahora, digamos... su renuncia política. Así es. Una renuncia política. Así es, con una señal muy clara, además, sí. ¿No? Yo creo que eso eso es una noticia también compleja para la democracia, ¿eh? Y para la estabilidad del sistema de instituciones chileno, digamos, creo yo, ¿no? Entonces, me parece que ahí también hay... De nuevo, una estrategia política demasiado arriesgada, que pone en cuestión demasiadas cosas, que apunta a un escenario de mediano y largo plazo y que, sin embargo, ganó una elección con medidas de corto plazo e inmediatistas. Entonces hay una disonancia cognitiva demasiado evidente que se hace explícita en la ciudadanía, y eso no veo por dónde lo van a solucionar, no veo medidas al respecto, ¿no? Déjame hacerte algún par de preguntas personales, si es que no, en el contexto, por supuesto, de esta conversación, ¿no? Estudiaste filosofía en la Universidad Católica, sí. Tienes doctorado en sociología. ¿Qué opinión tienes tú del progresismo chileno? Bueno, el progresismo chileno al cual yo estoy vinculado desde los 14 años, cuando estaba en el colegio, digamos, ¿no? Me tocó, yo ya soy bastante viejito ya, digamos, me tocó estar en la lucha contra la dictadura y todo lo que eso significó. Y desde esa época, voy a ponerlo así, yo soy de esos privilegiados que le tocó todavía vivir un poco la política de los grandes relatos, ¿no? De las grandes ideas, de las grandes causas, ¿no? Y siento que hoy día eso ya no existe, ¿no? Por distintos motivos. Hoy día la posibilidad de adscribir a proyectos de sociedad no está en ninguna parte y me parece que el progresismo tampoco ha hecho mucho esfuerzo en mostrar aquello o alguna alternativa, ¿no? Me parece que en los últimos años ha habido una deriva muy marcada de los partidos del progresismo hacia, yo diría, la función de ejecución de políticas más que de representación social, ¿no? Y de la sociedad. Y yo creo que ese es un gran debe que tiene la izquierda en Chile, ¿no? Y que no veo por dónde se pueda solucionar. No veo en los partidos políticos esa necesidad de repensar, de revincularse con la ciudadanía, con el sentido común de la ciudadanía, ni veo tampoco la musculatura intelectual, ¿no? Yo crecí al alero de lo que eran los centros de estudios como la Flaxo, ¿no? El PIE, en mi adolescencia, en la juventud, digamos, en donde uno iba ahí a aprender y a tomar conocimiento para pensar la realidad social. Eso hoy día yo no lo veo instalado, ¿no? Y los centros de estudio estamos intentando hacer aquello, pero no tenemos la capacidad de tener eso con la profundidad que se hizo en los años 80, por ejemplo, ¿no? ¿Y tú crees que se va a recuperar en algún momento? Estamos haciendo los esfuerzos. Yo creo que... o sea, yo espero que sí, más bien. No sé si se va a lograr, pero yo espero que sí. Es mi esperanza. Si no, no estaría donde estoy también, digamos, ¿no? Eolo Díaz Tendero, filósofo, cientista político, director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano. Muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Gran conversación. La primera de varias que vamos a tener, está claro, ¿no? Muchas gracias, entonces. Y muchas gracias por la invitación. Y encantado de venir a conversar más. Muchas gracias. Chile y el mundo en contexto. Esto es Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga por la 100.1, la radio de Mega Noticias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Santo Tomás es una red de agentes transformadores que se articula para generar impacto en nuestros territorios a través de la vinculación con el medio, la investigación e innovación, construyendo una comunidad conectada y comprometida con el desarrollo y los desafíos del país. Este segmento llega gracias a BlackRock, administradora global de inversiones, investigación, experiencia y visión de mercado para aportar contexto en un mundo cambiante. ¿Cómo gestionarás tu devolución de impuestos? Que no sea un gasto más. Inviértela en una cuenta de ahorro Plan Vital o APB y construye hoy la vida y el futuro que quieres vivir a largo plazo. En planvital.cl. Tus ahorros tienen más potencial del que crees. En Union Coop encontrarás depósitos a plazo con las mejores tasas del mercado para alcanzar tus metas financieras. Sucursales en todo Chile y simulador de inversión disponible en unioncoop.cl. ¿Sabías que con Universal Assistance cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero? Conoce todos los beneficios en universal-assistance.com, en Parque Arauco, o pídelo en tu agencia de viajes. Universal Assistance, una compañía Zurich. Chile y el mundo se entienden desde sus historias, sus cambios y sus debates. Esto fue Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga.
Voces, ideas y contexto. Mirada Infinita fue una presentación de Santo Tomás, la red transformadora de Chile, BlackRock y MSCI, expertos en mercados globales. Ahorra y cámbiate a AFP Plan Vital. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza. Y con Universal Assistance, cualquier urgencia médica te cuesta 0.